Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Sean bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar un día más aquí, amén, porque tenemos vida, salud y Dios nos da la bendición de estar aquí. Salmo 119, 9, amén, dice así la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Dice el salmista: en mi corazón he guardado sus dichos, su palabra, para no pecar contra mi Dios. Esta mañana, hermano, tenemos la bendición de poder aprender y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, amén, entendimiento, que podamos guardar esta palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos da la bendición de estar un día más en tu casa, Señor, en esta escuela dominical, para aprender de tu palabra. Queremos, Señor, aprender. Queremos pedirte que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para comprender la enseñanza, mi Dios, y que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos guardar tu palabra día a día, para que nuestros caminos, Señor, sean bendecidos, para que nuestra vida y nuestras familias sean bendecidas, que no nos olvidemos de tu palabra, Señor, ni que echemos en saco roto la enseñanza, sino que la pongamos por obra, que seamos sabios, prudentes y entendidos. Ayúdanos, Señor, bendice cada clase, cada uno de los maestros y a cada uno de los oyentes que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, que también sea de edificación para sus vidas. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar así este canto, hermano, y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Eres tú mi
pueden ocupar sus lugares y vamos a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Después de un día, por así decirlo, a ver, hijo, ¿soy yo o estoy en mute o se me figura? A ver si sale el audio, hijo. ¿Tienes o no tienes? Dos. Si quieres, revísame, mi hijo. Agarra el inalámbrico. Dos. Voy a agarrar el inalámbrico, hijo, porque creo que perdí el audio. Préstame el inalámbrico, Lupita. Dos. Ándale, mira. Ándale. Sí, ¿verdad? Faltaba algo ahí. Bien, creo que le bajas un poquito, hijo. Estoy muy alto. Ay, disculpe, hermanos, los más, hijo. Más, ándale, ¿estás bien? Los famosos problemas técnicos, ¿verdad, hermanos? Son los buenos, eso. Y luego ya después culpamos al diablo y luego al del sonido y a las enchiladas de ayer y yo qué sé. Bien. Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Después de un día largo ayer, gracias a todos aquellos los que participaron en la venta de comida. Nos fue muy bien, ya le estarán dando los datos ahí al finalizar el culto. Vamos a dar inicio, hermanos, a lo que viene siendo este tema que hemos estado desarrollando en relación a el tema que estamos trabajando, que hoy voy a presentar la parte final de lo que viene siendo la historia de los mormones o la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre más vamos escarbando a lo que es en particular este movimiento, hermano, encontraremos cosas muy interesantes que tienen que ver con asuntos que con el paso de los años pareciera ser que se han normalizado, hasta cierto punto familiarizado, pero que en realidad lo que son las raíces de todo movimiento religioso, siempre es muy importante estudiarlo porque las raíces definen mucho el carácter, la ideología, la dirección, pero sobre todo en qué concepto están llevando su relación con Dios. Y hoy, para esta clase, precisamente reservé lo que vienen siendo dos eventos importantes que se desconocen mucho en relación a la doctrina de los mormones, en lo que representa su historia. Así que vamos a ver la tercera parte final de lo que viene siendo la historia del inicio de las raíces de este movimiento. Cuando me refiero a la historia, me refiero que en realidad todavía ni siquiera hemos entrado a los puntos doctrinales, hermanos. Los puntos doctrinales es un asunto bien serio también, pero aquí también vamos a encontrar algunas cosas que son interesantes, así que vamos a dar inicio. Los mormones, presenté esta introducción, dice, siguiendo su historia, dice, es importante resaltar su participación en un movimiento reconocido de clase mundial. Yo quiero hacer una pregunta, ¿quiénes de ustedes tenían conocimiento que los mormones están relacionados con los masones, hermanos? Usted sí tenía conocimiento, hermano José, bien. ¿Alguien más? ¿Es algo nuevo para los demás? Hermano José, ¿cómo se enteró usted? No es, porque no es, la gente casi no sabe. Oh, ok, bien. ¿Será verdad o no? Bueno, para sustentarlo, esto está en su sitio oficial. Esta no es información ni es una conspiración, ni es información falsa, ni información a medias. Ahorita vamos a entrar en la parte de lo que representa su fundador, y no solo su fundador, sino sus siguientes líderes, que algunos de ellos se hacen llamar presidentes, apóstoles y profetas. Cómo es que se estructura, cómo es que han llegado con el paso de las décadas y de casi estos 200 años, cómo han llegado a formar un avance importante, hermanos, desde la perspectiva moral, pero también desde la perspectiva, lo que viene siendo, por así llamarlo, control, y ahorita vamos a ver por qué ello. Así que cuando hablamos de los masones, hoy vamos a estar hablando de cómo es que en sus inicios, en realidad no solo lo dicen algunos predicadores, algunos historiadores, sino también su propio sitio de internet. Ellos reconocen que ellos tienen raíces masonas, y no solo raíces, sino también prácticas, hermanos. Esto es algo importante que yo lo resalto, porque dentro de los grupos de los movimientos religiosos que se hacen llamar cristianos, y en particular los mormones, parecieran ser personas muy inocentes, muy amables, muy serviciales,
pero en realidad está relacionado al mundo de los masones. En realidad ellos pertenecen al mundo de los francmasones. En realidad es lo mismo, hermanos. Los francmasones y los masones son los mismos. Lo que pasa es que los francmasones vienen de Francia, por eso tienen ese inicio sobre su frase. Así que cuando hablamos de este movimiento, vamos a ver cómo es que este fundador, José Smith, en un punto de su trayectoria al inicio de la fundación del movimiento, los mormones, se alió a ellos. Al aliarse a ellos, la historia de los mormones no lo dice, pero aquellos que estudian lo que viene siendo las relaciones o las conexiones que hay entre las religiones y el mundo masón, que son muchas religiones, hermanos, en realidad llegan a la conclusión que terminan siendo partícipes o copartícipes de su manera de pensar. Así que la primera pregunta que también voy a lanzar otra vez es la siguiente. ¿Quién sabe lo que es un masón? Porque los masones los tienen muy diabolicados, así muy satanizados. ¿Alguien conoce a algún masón? No lo creo, pero de todos modos lanzo la pregunta. Es que yo... ¿Mande? No. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está fundamentado en la historia masona. Eso sí es cierto y eso lo encuentra en los libros de historia. Eso no debe espantarnos. Pero ¿alguien ha tenido el gusto de conocer a algún masón, hermanos? Bien, para empezar, son un grupo extremadamente selecto. Ellos no se consideran una religión. Ellos se consideran un movimiento en donde ellos buscan descubrir el potencial del ser humano. Así es como se definen ellos. Ellos practican mucho la área moral, practican mucho la área logos o conocimiento. Ellos practican mucho, inclusive detrás de ello terminan lamentablemente practicando también o teniendo prácticas egipcias acompañadas de ocultismo. Aun cuando ellos no las ven de esa manera, porque ellos de alguna manera tienen el concepto que todo hombre va a llegar al punto de convertirse en un dios. Entonces de ahí es donde viene la idea de los mormones. Esto no es algo que se le ocurrió a este loco. Perdón que lo exprese así. En realidad es que hay una conexión entre ellos. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y dice, en donde su principal líder inclusive fue miembro. Está datada la fecha, el día y el momento en que él y su esposa, junto con su hermano y sus demás líderes, participaron de este movimiento de los masones. Y dice que con el paso de los años no han considerado que sean perjudiciales para su credo. De hecho, ahorita vamos a estar hablando del principal templo o santuario que se encuentra en Utah, que no es el primero, hermanos, pero es el más importante porque es la sede mundial de ellos. Que dicho sea de paso, voy a decirle algo bien interesante. En realidad está cerrada al público desde 1920. Tiene casi un siglo cerrada, así como me escucha, al público. La estructura es magistral. No traje todas las fotos porque no se trata de eso en mi clase, yo solo voy a cubrir la historia. Pero es magistral el templo con una inversión poderosísima de dinero. Por eso es que la semana pasada cuando hablábamos acerca de este movimiento decíamos que no cualquiera puede entrar a sus centros de reunión, no cualquiera. Tienen que ser invitados por alguna persona de testimonio dentro de ellos y luego pasan por lo que viene siendo una revisión, una selección y posteriormente pueden asistir a sus reuniones. Entonces es un grupo muy selecto que cuando lo relacionamos con el movimiento de los masones, en realidad los masones tienen la misma técnica. Los masones en realidad uno no puede levantarse por la mañana y decir, quiero ser masón y se mete al Google, ¿verdad? Y luego va y, a ver, voy a entrar. No, le van a dar un patadón, perdóneme. Le van a decir, esto no es para usted. Y van caminando poco a poco hasta que son aceptados. Entonces vamos a ver un poco sobre ello también. Y dice, el credo que han formado, el cual contiene grandes preguntas a responder y sobre todo su participación en el sitio web conocido. ¿Quién ha escuchado de Family Search? Levante la mano. No me digan que no, hermanos. Ay, no me digan que no me siento solo. Bueno, me voy a sentir solo. ¿A quién le ha entrado por ahí la filosofía de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vienen mis antepasados? Cuando me sale sangre, la sangre azul, ¿de qué raíz viene? ¿A quién le ha salido eso? Gracias. Aquí en Estados Unidos usted googlea Family Search y usted va a encontrar que este movimiento, Family Search, es el más importante a nivel mundial, no en Estados Unidos, mundial. Y la sede, curiosa y extrañamente, está en Utah. Y la sede, curiosamente y extrañamente, está financiada por una alta cantidad de patrocinadores económicos por
el movimiento mormón. Hay una parte de la historia que dice que en realidad ellos, hermanos, son los que la crearon y ellos son los que la manejan. Yo no puedo confirmar eso porque no lo encontré ni en su sitio web, pero lo que sí encontré es que hay mucha relación con relación a ellos, al movimiento de los mormones con Family Search. Entonces, este movimiento está gratuito. De hecho, el año pasado fueron hackeados, hermanos. Es algo muy peligroso porque se conoce la raíz de las personas y fue una nota muy impresionante. Y sobre los masones, hace unas semanas los masones sufrieron un vandalismo aquí en El Paso, en uno de sus centros de reunión que tienen. Les quemaron y todo eso, hermanos, y se pudieron ver unas fotografías inéditas, y la llamo inéditas porque en realidad ni siquiera permiten tomar fotografías. De hecho, hace algún tiempo, antes de entrar a la historia, escuché a una persona que salió de los masones, ya tiene algunos años de ahí que salió, y él hacía unas revelaciones o unas declaraciones muy interesantes. Él decía que en realidad este movimiento solo presenta una parte pública, pero que hay una parte privada o escondida, la cual no se encuentra en ningún lugar más que solamente en sus centros de reunión. Ellos están prácticamente ligados a la vida antigua en el contexto de sus libros. No encuentra libros masones en el internet tan fácilmente. Si usted dice, no, hoy me quiero hacer masón y quiero ver cómo empiezo. No hay, hermanos, en realidad. Lo digo porque yo lo busqué, por eso lo sé. Entonces, y le estoy hablando todavía hace unas semanas, empecé a hacer research y no encontraba información, al punto que ellos le llaman lo que son los grados, los grados progresistas, que más adelante los vamos a ver que no tienen nada que ver con la doctrina de ellos, pero son conceptos o tecnicismos que se utilizan para el desarrollo de la vida moral, que posteriormente se va a convertir en una divinidad. Es de locos pensar que hay iglesias o movimientos religiosos que se atreven a enseñar a sus feligreses: no te preocupes, cuando te mueras te vas a hacer un Dios y todas las esposas que tuviste te las vas a llevar al cielo. No, uno que otro de seguro va a decir, no, lo que ya quiero es deshacerme de esta, ¿verdad? Pero en fin, son cosas locas, pero son cosas que ellos las enseñan y las creen sin ningún problema. Así que vamos a entrar en ello. Dice aquí, nos quedamos en la parte final la semana pasada y la voy a terminar. ¿De dónde proviene la inspiración del libro? Decíamos la semana pasada que este libro, porque nos quedamos en la parte final en relación a lo que viene siendo las planchas de oro, ellos atribuyen que todo lo que ellos han recibido de alguna manera a través de su líder, dicen que fue por revelación divina, a través de esos anteojos y de ese pectoral que este hombre utilizaba. Es como él recibía la revelación divina, y que es una revelación nueva que Dios le dio. Cuando se lee ese concepto, aquellos que estudiamos los movimientos religiosos, nos llama mucho la atención lo siguiente, hermanos. ¿Cómo puedes decir tú que Dios te lo dio cuando en realidad fragmentos de este libro que tengo aquí, que yo lo he traído por algunas semanas, en realidad son réplicas de la Biblia, así tal cual? Aquellos que nos dedicamos a estudiar los movimientos religiosos lo vemos como una farsa, hermanos, porque no puedes decir que Dios te reveló algo nuevo cuando en realidad ya está replicado. Son de los pequeños datos que ellos no han podido aclarar, ni mucho menos van a poder responder para bien. ¿Por qué? Porque en realidad ya están en la historia y ya se quedaron como una mancha en lo que viene siendo el testimonio de este hombre. Dice aquí, son fragmentos, en realidad son réplicas de la misma Biblia. Moisés 4:8, recordemos que este libro contiene fragmentos que supuestamente Moroni recibió a través de Mormón y que Dios se las mostró. Pero en realidad son fragmentos, y yo cotejo los pasajes bíblicos, pues usted los quiere leer en su casa. El libro de Segunda de Nefí, en el libro del Mormón, dice, los capítulos de 12 al 14 los copiaron exactamente del capítulo 2 al 14 del libro de Isaías. Es otro versículo bíblico que está lamentablemente muy debatiente. ¿Por qué? Porque no se puede recibir la misma revelación dos veces cuando se dice que es otra revelación. A los mormones se les dice Moroni escondió las planchas en el cerro de Qumroa, alrededor de 421 años después de Cristo. Si estas planchas realmente estuvieron ocultas por más de 1000 años, antes que la Biblia del rey Santiago, o sea, de King James, ¿quién las tradujo entonces? Es una pregunta que lanzan los que se dedican a hacer estas investigaciones, que son muy acertadas. La arqueología, yo decía la semana pasada que los arqueólogos en realidad, hermanos, ni siquiera ellos se atreven a decir de la famosa etnia o la famosa grupo, la cultura, la raza que ellos dicen
de donde proviene que Jesús se les apareció, que está en la historia del mormón y que se le puede preguntar a un mormón, oye, ni siquiera hay un solo instituto ni universidad que los certifica, sino al contrario, los rechaza. ¿Por qué los rechazan? Porque no hay, lamentablemente, historia de relatos arqueológicos de vida que se haya desviado desde los tiempos de Jesús y posterior a los tiempos de la Torre de Babel y posterior a los tiempos de las 12 tribus de Israel. No hay base bíblica que se descubrió América, al menos de que su profeta sea Luis Miguel, cuando dice que ¿dónde está el Edén, hermanos? Ay, ¿a poco no me diga que no lo ha escuchado? Mire, ya ve, ya salió un fan. Exacto. En el Edén dicen que está en América, que es una locura también. No hay nada, no hay bases bíblicas. Y ellos dicen que precisamente este grupo religioso de los nefitas, o este movimiento étnico de los nefitas, a donde Cristo fue y les evangelizó, vienen desde América. Esto no es algo que yo estoy diciendo, aquí está, si usted lo quiere leer tal cual. Y luego dice aquí, los nefitas que fueron destruidos en guerras y los lalamanitas, que fueron los ancestros de los indígenas americanos. Esta frase de los indígenas americanos se están metiendo con la historia de los Estados Unidos. Y estos aquellos que fueron a la universidad, perdón que me exprese sobre la universidad, tuvieron que ver en alguna parte de su historia la raíz de los Estados Unidos. Y yo puedo preguntar, ¿de dónde viene la raíz de los americanos, hermano Daniel? ¿De dónde? Y la gente no le da crédito a ello, pero se enseña a nivel universidad. Y dicen ellos que provienen desde los indígenas americanos. Esto no existe, hermanos. No hay registro ni arqueológico ni cultural que lo pueda avalar ni una universidad, ni una instancia, ni ninguna institución. Afirmando, sus escritos también contienen historia verídica y a su misma vez afirmando que los descubrimientos arqueológicos confirman las declaraciones del libro del Mormón, en otras palabras, de este. Pero, ¿qué sucedió años después cuando salió este libro? El Instituto Smithsoniano, como dice ahí, este es uno de los institutos que utilizaron, hermanos, para decir que ellos habían dicho. Esto es una mentira. Esto se refiere mucho a la réplica que hizo el movimiento Testigos de Jehová en relación a un griego experto, Manti, que dicen ellos que él dice que es una buena traducción. Y sale el experto en griego y les dice, no es cierto, es de las peores traducciones que yo he visto y ni siquiera la puedo avalar. Esta universidad dice que nunca ha usado en forma alguna el libro del Mormón como guía científica. Esto está en la página de internet, hermanos, tanto como de la iglesia mormona, tanto como en la historia de esta universidad. Y dice de la siguiente manera, los arqueólogos del instituto no ven conexión alguna entre la arqueología del Nuevo Mundo y el contenido del libro. ¿Cuál libro? El que sacaron en 1980, cuando ellos lo utilizaron como si hubieran certificado así. No conocemos ningún caso auténtico de escritos en egipcio antiguo o hebreo, porque recordemos que este hombre, su fundador, él sostiene que todos esos signos que habían en esas planchas de oro, como así se hacen llamar, ellos dicen que eran prácticamente símbolos. ¿De dónde provino esto? Esto proviene de dos lugares, a mi opinión muy personal. Uno, proviene precisamente de los egipcios. Este hombre le gustaba mucho estudiar los egipcios porque de alguna manera una de las culturas más antiguas que hay sobre la faz de la tierra son los egipcios. Y ellos se movían mucho en un lenguaje simbólico. Y dos, no solo de ahí, sino que también, ahorita mencioné el otro, dice, no conocemos ningún caso auténtico descrito de egipcio antiguo o hebreo que se hayan descubierto en el Nuevo Mundo. El libro del Mormón es un documento religioso, no una guía científica. Ellos utilizan la Universidad de Brigham Young, sin embargo, ellos mismos difieren. ¿Cuál es el segundo argumento que ellos toman? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se cree que entre sus escritos más antiguos fue escrito también en símbolos, hermanos. Y por eso hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis cuando se está estudiando. En mi opinión, este hombre tomó lo que viene siendo la conexión de ambos libros, tanto como de los egipcios como de la historia del Apocalipsis, para poder decir que de aquí provienen las planchas de oro. Ahora, vamos a hablar ahora acerca de su sede, la sede de los mormones. Está ubicado en el centro de Salt Lake City. ¿Alguien ha ido alguna vez a Utah, Salt Lake City? Bueno, si algún día anda por ahí, pásele por ahí, véale, se va a tardar poquito, lo va a poder ver por fuera, pero lo va a poder ver. No, bueno, nomás como observación, es un lugar extremadamente grande, porque en aquellos años, cuando este movimiento se formó y José Smith empezó a crecer como religión,
y se unió a los masones, recibió mucho financiamiento, hermanos. Esto no lo dice la iglesia mormona, pero ¿de dónde puede sacar tanto dinero para poder introducir en una religión los símbolos masones? No están en cualquier lugar los símbolos masones. En realidad, en los movimientos religiosos más importantes están con ellos porque hay mucha conexión. Y dice aquí, se encuentra en Utah y fue construido en 1893. En realidad ha sufrido dos daños muy importantes, hermanos. El segundo lo sufrió hace poquito en 2000 y algo. Es una estructura de 4 hectáreas. ¿Cuántos son 4 hectáreas? En acres. 10 acres. Figúrese 10 acres. No tanto así, ¿verdad? Pero dispense mi pregunta, ¿cuántos mira Chaparral, verdad? Figúrese. Esto es una locura. Por eso le digo, si lo va uno a visitar como un lugar turístico, es algo magistral, sinceramente. Dice aquí, ni siquiera Wikipedia, que es los movimientos de research más importantes, tienen fotografías actuales, hermanos. Tienen las viejas, las del año de 1900. Y dice aquí, y al igual que la mayoría de sus templos, se requiere recomendación principalmente de un obispo eclesiástica para poder acceder, ya que está cerrado al público desde 1912. O sea que nadie puede entrar más que los propios miembros. Y dice aquí, su nombre oficial es el Templo de Salt Lake City desde 1999. Por eso es que sus iglesias desde entonces tienen sus nombres de acuerdo a la ciudad donde están asentadas. Aquí viene una pequeña imagen, ¿verdad, hermanos? De cómo más o menos es. No, es un castillo de Disneylandia, ¿no, hermano Juan? No, y si eso es por fuera, imagínenselo por dentro, hermanos, es una locura. Ahí solamente entran las altas alcurnias y sus celebraciones mundiales que tienen, son los que pueden tener acceso a ello y siempre con buena recomendación. Y sobre todo, hermanos, pasa mucho tiempo para que los puedan recibir, no crea que los reciben así porque sí. No está abierta al público y ellos argumentan que la razón es porque está en remodelación. Es una muy buena manera de argumentar para poder prohibirla, porque si se consideran como non-profit, todas las iglesias somos básicamente lugares públicos y tenemos el deber legal de permitir la entrada a cualquier persona. Ellos no, ellos tienen una restricción que aparentemente le siguen dando mantenimiento a sus instalaciones y curiosamente pues un mantenimiento de más de 100 años. ¿Ah? O sea, perdónenme mi sarcasmo, pero no podemos, toda esta información existe. Nada de esto crea que vi un bloguero ahí en el internet y o me puse a ver un video así macabro, ¿verdad? Los mormones. No, esta información ahí está en los medios oficiales. Por eso es que les digo que cuando estudiamos los movimientos religiosos, en realidad, hermano, no son lo que nos cuentan. Es como cuando le dice usted a su hijo, mi hijo, abra bien los ojos, mi hijo, porque a mí me contaron la otra vez que esa muchachita, ese muchachito, y el río, el agua, el río suena es porque agua lleva, ¿verdad? Este movimiento no es la excepción. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro de este templo y de otros de sus templos? Esto es lo que voy a tomar parte de la historia. Este templo incorpora diferentes símbolos que adornan el interior. Estas frases son de ellos. Todo lo que usted vea doblado en letras así cursivas es porque lo tomé del sitio oficial. Cuando usted ve color verde, como lo ve en la palabra símbolos y francmasonería, si usted se mete a la aplicación y con su dedito le da ahí al touch, ahí lo va a mandar al sitio oficial para que vea que no se me ocurrió a mí. Dice aquí, este templo incorpora diferentes símbolos que adornan el interior y el exterior del edificio. Esta simbología va de la mano de la teología restauracionalista. Restauracionista es una locura ese pensamiento e inclusive o incluye símbolos de la francmasonería, que son los masones, son los mismos. ¿Cuáles? El ojo que todo lo ve, la estatua de un ángel en una colmena, la osa mayor, la brújula y la escuadra, manos entrelazadas, nubes, tierras, Saturnos, agujas, sol, luna y estrellas. ¿Alguien sabe de dónde provienen estos símbolos? Tienen origen, hermanos. No es algo que se le ocurrió hacer un corazoncito y le hicieron un símbolo. El ojo que todo lo ve, inclusive están los billetes de $1. Porque ese es un fragmento del conocimiento de los masones. Los masones creen que todas las religiones tienen un mismo Dios, solo que con diferentes nombres. Y ellos creen que ese ser supremo que está en algún lugar, nosotros un día vamos a formar parte de él como personas divinas. De ahí es donde viene la locura de este hombre.
Porque cuando se estudia a los masones en su doctrina, se da uno cuenta que en realidad es la doctrina mormona, de alguna manera, hermanos. Es muy fuerte, ¿eh? Nomás que la gente no lo ve. Y dice aquí, mire, acá de este lado usted ve este signo. ¿Alguien ha visto este signo en los carros, en las camionetas, en las trocas? No cualquiera los trae, hermano. No cualquiera los trae. Y generalmente usted los ve en carros muy elegantes, modernos, actuales. Y son personas, inclusive ellos están prácticamente, ahorita vamos a hablar acerca de su historia, ellos están prácticamente en la política a todo lo que da. Están en los lugares importantes a todo lo que da, hermanos. Ellos son como una especie de sociedad secreta, que ellos dicen que quieren llevar el mundo a una vida de progreso. El problema es a costa de qué y cómo, ¿verdad? Bien. Todos esos símbolos están en el templo, hermana. Mira, ahí están. Aquí está el templo de este lado. El templo sagrado sede mundial, todos esos símbolos los contiene. Sí, no, el de la derecha sí, también contiene el templo, solo que el templo no se les permite a los feligreses. Pero esta calcamonía la va a ver usted solamente en los masones, los miembros masones. Generalmente no la ve en los mormones. Esto es en mi opinión muy personal, hermanos. José Smith hizo un acuerdo para que pudiera financiarse su movimiento religioso y les permitió a este movimiento poder introducir sus signos como parte de un simbolismo de un acercamiento a Dios. Betty. Sí y no. Sí y no, porque son muy cautelosos. Es que la brujería generalmente la relacionamos con una mujer que tiene una gorra así, ¿verdad? Y con un lunar aquí, ahí, caminando así. O lo relacionamos con personas así, de mal aspecto, de mala muerte, como lo presentan las caricaturas o las películas. En realidad, no. Ellos son muy moralistas, extremadamente. Más o menos. Tienen mucha relación. De hecho, conforme vayamos entrando en sus doctrinas, vamos a ir encontrando que sus credos en realidad tienen tintes ocultistas. Y vuelvo a repetir, la gente los ve muy inocentes, la gente los ve muy normal. El punto está que se les familiariza tanto dentro de la doctrina de su movimiento por medio de José Smith, de sus libros, La Perla de Gran Precio y los otros libros, se les hace algo tan familiar que ya no ven eso como un mal, sino lo ven como algo muy normal e inclusive inspirado por Dios, hermanos. Víctor. Sí, masón, Benito Juárez, John F. Kennedy, George Washington y muchos de los presidentes, y no lo digo yo, la misma historia lo dice. Elevado en su grado. Ellos tienen 33 grados, de hecho, y le llaman 33 porque ellos la relacionan con la edad de Jesucristo, el ser supremo sobre la faz de la tierra, y de ahí viene el número 33. Para llegar al 33, olvídese, pasan décadas. Pasan décadas, no cualquiera puede llegar al 33. Y no solo ello, sino llegar al 33 es un nivel de conocimiento filosófico, racionalista, muchas cosas impresionantes, hermanos. Víctor. Pues de hecho sí, de hecho cuando entremos en la iglesia católica, hermanos, vamos a ver cómo en realidad la iglesia católica y mucho católico lo ignora, debería escuchar su historia. Ignora que los masones en realidad influenciaron sobre el movimiento católico e iban en el nombre de Dios haciendo cruzadas y para poder establecer evangelio, o sea, en otras palabras, Dios Trinidad, que utilizaron ese emblema, en realidad exterminaban a los movimientos religiosos para poder establecer sus propios credos religiosos, que entre ellos introducían los símbolos masones. También, hermano Daniel. Sí, los caballeros templarios y los masones en realidad se empezaron a dividir y surgieron ramificaciones que posteriormente hicieron de alguna manera lo que se le conoce los lazos diplomáticos, o sea, se la llevaron bien. Pero lo que vienen siendo los Illuminati, los caballeros templarios, los masones, los francmasones, y puedo mencionar más grupos, pero no quiero, hermanos, perdónenme, no es mi clase. En realidad todos pertenecen a la misma ramificación, solo que es pura historia. Bien.
Pero sí, léale, está muy padre todo esto. Después dice, los mormones son masones. En realidad no se les puede dar ese título. Sin embargo, debido a su relación inicial por su líder en el año de 1842, vuelvo a repetir, esto está en el sitio de ellos, que en 1842 él pidió que si podía incorporarse a los masones y le dijeron, yes, pastel. Dice, quien solicitó ingresar a esta fraternidad, por esta razón sus templos principales tienen símbolos de este movimiento. Algunos creen que la razón por la que se alió a este movimiento es por su deseo de ganar a una red de aliados que le darían influencia y acceso a la política o lo que viene siendo las políticas de las estrellas. O sea, en otras palabras, las altas alcurnias. Que de hecho cuando estuvo a punto de morir, este hombre buscó ayuda, pero no le dieron la ayuda, lo traicionaron al final del día. El líder supremo de la Iglesia Católica es lo que le llaman el Papa. Es el Papa, el que llama el Vicario de Cristo. Los mormones tienen un profeta. Ahorita vamos a mencionar que, por cierto, hace 2 días, el 8 de septiembre, cumplió 99 años el líder mundial de ellos. 99, hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Y olvídese, ahorita vamos a hablar. Bueno, continúo. ¿Cómo muere su fundador? En 1844 encaró varias demandas debido a ciertas doctrinas y prácticas de su movimiento religioso. Decidieron entregarle a las autoridades, por lo que una vez que estaban bajo custodia de las autoridades, un grupo irrumpió, le llaman el populacho, irrumpió a la prisión y disparó donde estaban reunidos José Smith y otros 4 de sus colegas, el cual solo quedó ileso lo que viene siendo Willard Richards. Esta versión es la oficial por parte de su movimiento religioso. En realidad, ¿qué sucedió? Sucedió que este hombre, o sea, esta es la versión de ellos. Este hombre tuvo 40 mujeres, que no se hagan locos y ellos también mismos lo dicen. Nomás que yo no lo presento porque no vengo a dar sensacionalismo, vengo a dar historia. 40 mujeres este hombre tuvo, 40 contaditas, hermanos. Una locura, quién sabe cómo le habrá hecho. El punto está que este hombre estaba tan sediento del poder, tan sediento del dinero, tan sediento de la parte sexual, perdonen que lo exprese, que este hombre empezó básicamente a sentirse como un dios en medio de ese pueblo en donde empezó todo, Betty. Entonces la prensa local empezó a acusarlo, que los inconformes decían que básicamente estaba violando la ley y los derechos de la comunidad. Este hombre, lo que en realidad hizo, que dice la historia, que este hombre hizo fue que mandó sus secuaces a la imprenta donde estaba la prensa, el periódico, y mandó quemar y destruir todas las imprentas que había en ese momento. Una imprenta en ese año costaba mucho dinero, hermanos. Tener acceso a ello era una gran inversión. Entonces, la imprenta, la prensa, la publicidad, el periódico, le dijo prácticamente al gobernador, a la ciudad y al gobernador, si tú no haces nada, lo voy a llevar a nivel nacional, porque se están metiendo con el cuarto poder. ¿Quién es el cuarto poder? La prensa. Entonces, lo que hizo el gobernador es que el gobernador lo tomó, le dijo, ¿sabes que te tenemos que meter a la cárcel en lo que se hace una declaración? Él voluntariamente, sí es cierto, se entregó, pues porque básicamente ya le iban a dar chicharrón. Estando en la cárcel, en realidad era el único lugar en donde la gente lo podía atacar, porque él estaba rodeado de todo lo que venía haciendo su harem, de todo su grupo de profetas, apóstoles y por doquier. Y en la cárcel fue donde entró este grupo populacho, así lo titulan, y lo mataron, le dieron piso. Le dieron piso no por predicar el evangelio, le dieron piso por adúltero, le dieron piso porque se metía con jovencitas, le dieron piso porque le robaba el dinero a la gente, le dieron piso porque utilizaba el nombre de Dios y creó mucha inconformidad. Eso cuenta la verdadera historia, solo que ellos no lo dicen, pero van quitando la información que deben de dejar ahí. Es una verdad a medias. Muere este hombre. ¿Qué sucede cuando muere? Bueno, cuando muere ahí es donde empieza ahora sí la lucha del poder. Se creía que su hermano iba a ocupar el lugar. No, al hermano también le dieron chicharrón y al final del día se quedó otra persona y le siguió dando surgimiento. Pero para ese entonces ya se había hecho un pacto con los masones. Entonces, como ya había un pacto, básicamente, dicen por ahí que quienes en realidad intencionaron todo esto fueron los masones. Es una historia, hermano, no digo que es verdad. La intencionaron, ¿por qué? Porque ya no era útil este hombre, ya estaba la esencia del mormonismo a todo lo que daba. Este hombre ya era prácticamente una pieza que ya no se ocupaba. Exacto.
Y luego dice aquí después, una reseña general. Se consideran una religión mundial de más de 17 millones de miembros. Le voy a decir una cosa, no son muchos miembros. No son muchos miembros. Pero, ¿por qué es que hacen tanto ruido? Por dos razones. Uno, porque tienen alianzas con los masones y prácticamente son financiados poderosamente. Y dos, porque muchos de sus personajes que están básicamente en la eminencia es gente adinerada, hermanos, e invierte poderosamente dinero para que este movimiento siga al pie del cañón. O sea que en otras palabras es como dijéramos un movimiento selecto con mucho financiamiento y mucho poder de influencia política. Entonces, por eso es que están vivos, por eso es que ve uno estructuras y uno ve y compras y todo eso. Dice aquí, tienen más de 30,000 congregaciones en más de 160 países y territorios. No son muchas tampoco. Proporcionan recursos y programas en más de 110 idiomas. ¿Cómo pueden llegar a ese alcance? Pues se necesita dinero, alguien los tiene que financiar. Sus oficinas generales mundiales están localizadas en Salt Lake, Utah, y actualmente están al frente del Family Search. Ese usted lo googlea y ahí lo va a encontrar. Y de hecho, en algún momento usted lo llegó a hacer, pues ya está esa información en la base de datos. ¿Ah? ¿Alguien levantó la mano? No, continúo. Vean. ¿Cuáles son su declaración de fe? Esto es lo que nos vamos a enfocar en las próximas semanas. Uno, nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ellos en su credo creen en la Trinidad. Eso es algo que encontramos. ¿Por qué lo creen? Porque su principal fundador era bautista. Dos, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, pero preste atención, y no por la transgresión de Adán. Yo pregunto, ¿esto es correcto teológicamente? Pero hay que tener cuidado. En realidad cargamos la herencia del pecado de Adán. Pero utilizar esta frase, hermano Daniel, es dar pie, precisamente es dar pie a lo que viene siendo la parte gradual o progresiva del hombre en su conocimiento y su relación con Dios, y posteriormente se convierte en una divinidad. Por eso es que lo utilizaron en ese juego de palabras. ¿Es válido decir sí? No, por cuando se estudia. 3. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. ¿A cuáles leyes? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? 4. Creemos que los... ¿Mande? No. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. ¿El bautismo es para remisión de pecados? No, lo vamos a ver más adelante también. El bautismo no salva. Si no, pues olvídese, aquí ya pondríamos bautizados 2 por 1, ¿verdad? Pues si véngase usted y salvamos, aquí bautizamos al Hijo y nomás deje una ofrenda para la causa del Señor pastor. Ya, sigo. 4, perdón, hermano, se me salió el pensamiento. Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Esto es algo interesante, porque vamos a ver en la doctrina de ellos cómo ellos le dan importancia a la imposición como una especie de transición. Porque ellos le dan importancia a esto, porque ellos en sus credos, ellos creen que todavía siguen recibiendo revelación de Dios. No en el contexto de que Dios les enseñe algo que está en la palabra de Dios, que erróneamente muchos predicadores lo hacen. Dicen, y Dios me reveló. Es incorrecto, la revelación ya está cerrada. Dios nos ilumina, no nos revela, pero es cuestión teológica para moderar, o para más dicho pulir un mensaje o una enseñanza. Ellos creen que su principal líder es el que recibe la revelación de Dios. Y los cambios que se dan dentro del movimiento mormón, ellos creen que eso es lo que ahora la dirección de Dios para con ellos. En cierta manera está muy de la mano a la teología liberal de los pentecostales, que me llama a mí mucho la atención, digo con todo el respeto, porque inclusive tengo amistades pastores que creen en esto. Espero y no se ofendan. Que sale ahí el 31 de diciembre y dicen que Dios les reveló que este va a ser el año de la conquista, y luego el año de la reforma, y luego el año de la liberación y el año de la prosperidad. Yo difiero, yo no lo veo de esa manera, pero yo lo respeto. Esto se mueve mucho en el movimiento bautista, en el movimiento pentecostés apostólico.
pero yo lo respeto. Yo no creo en ello. Yo no lo veo de esa manera. No encuentro Biblia, ni a un profeta siquiera. Lo que yo encuentro es que Dios guía al hombre a sus propósitos, pero no de esa manera. Con todo el respeto lo digo por amistades, pastores que tengo, que ya lo saben mi punto de vista. Se escucha medio gracioso, pero pasan por una serie de selecciones conforme van viendo la situación de la vida. Así que dice por aquí, 5, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. En otras palabras, no cualquiera puede ser mormón y mucho menos predicar. Alguien los tiene que avalar. Yo creo que esto es algo de que se le pudiese llamar organización, pero también manipulación. Organización porque es cierto, nadie debe andar de la nada haciendo cosas, ¿verdad? Del nombre de Dios. Siempre hay que tener la sujeción pastoral de un ministerio, pero ellos en realidad es manipulación lo que ellos manejan. ¿Por qué? Porque no puede levantarse usted por la mañana, ponerse un traje azul, una corbata azul, una camiseta blanca y decir que usted es mormón y que va a ir a evangelizar. No puede hacer eso, por favor, porque si lo ven, pues lo van a acusar de pseudo, ¿verdad? En fin. 6. Creemos que en la misión organización que existió en la iglesia primitiva, esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ellos creen en los 5 ministerios, pero de otra manera, lo vamos a estar aprendiendo. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelaciones, visiones, sanidad, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Este es un dato interesante porque el Espíritu Santo no puede residir sobre un cuerpo que no es salvo y mucho menos hablar en lenguas. Entonces es algo interesante que vamos a estar mirando también. 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y vuelvo a hacer un paréntesis, esta declaración está en su página oficial. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Peligroso, ¿verdad, hermano? También creemos que el libro del Mormón es palabra de Dios. Ahí vemos un problema muy grave. 9. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Yo pregunto, ¿tenemos revelación nueva, hermanos? Es pregunta seria, ¿verdad? Hermano Juan, deme un argumento por qué no tenemos revelación nueva. Voy a agregar a su comentario. Creemos que toda la revelación fue cerrada porque el plan de salvación para el hombre, que es Jesucristo, la gracia, está pleno y está entendible. Así de simple. Creemos que la revelación ya fue cerrada porque el Espíritu Santo, gracias a la enseñanza que trajo a los apóstoles, que se le llama la enseñanza apostólica para con nosotros, ellos dieron el mensaje de cómo se debe de llevar la vida cristiana. Cristo dio fragmentos. Pero los apóstoles atendieron asuntos doctrinales y principalmente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, la carta a los Corintios y otras cartas más. Pero en realidad nosotros no creemos que hay una revelación nueva porque Dios ya le habla al hombre y le dijo cómo quiere que viva. Todo lo que el hombre, preguntas adicionales que el hombre tenga y que no encuentre su explicación, no hay revelación nueva. No existe revelación nueva porque básicamente la revelación fue cerrada en base al ministerio apostólico de los 11 apóstoles. Digo 11 porque Judas no escribió libro, aunque alguna parte de la historia se lo atribuye, que no es verdad, hermanos. Seguimos leyendo. Creemos que en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus de Sión, la Nueva Jerusalén, vamos a entrar en esa parte importante también, hermanos. Será edificada sobre el continente americano. O sea, todavía ellos creen que va a volver Cristo al continente americano. Eso sí es tener pasión por la patria americana. Dice que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria. ¿Cómo dice al final? Ahí nomás, ¿verdad? Para que se gocen. Siguiente, 11. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, donde o lo que deseen. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Muy buenos puntos de vista. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición, perdón que no lo haya pronunciado correctamente. ¿Alguien sabe lo que es la palabra admonición?
No, hermana Carrera, gracias. No estamos en clase de música. En realidad, admonición es lo que viene siendo las exhortaciones, las amonestaciones paulinas, a eso se refiere. Y dice aquí, lo que pasa es que es una palabra un poquito más elevada. Todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Pues escucha. Sí, gracias. Pues es que en realidad ya no hay revelación, hermano Daniel, y ellos dan a entender que el líder de ellos sí tiene nueva revelación. Gracias. Yo sabía que se me olvidaba algo y tampoco lo encontré aquí. Bien. La estoy escuchando, Betty. En relación a Apocalipsis, es otro tema. Ahí hay otro tema que del cielo. Sí. Simple. El ángel Moroni, el mormón, el profeta mormón, les trajo esa revelación. Hay una parte que yo había traído, si la traigo aquí conmigo. Hago un paréntesis de medio minuto. No lo traigo aquí tampoco. Es que ya sabe qué me está pasando en mi computadora que se me revela, hermanos. Bien, lo que sigue aquí de las declaraciones de fe es la estructura de ellos. Ellos manejan lo que viene siendo una estructura, vamos a llamarlo sistemática. Ellos tienen lo que viene siendo un profeta. Ellos le llaman profeta, pero también le llaman apóstol. Este apóstol, que es el máximo líder general de ellos, tiene 2 consejeros, que son profetas. Estos 2 consejeros son los que aconsejan al máximo apóstol o al máximo profeta. Debajo de ellos existen otros 12 apóstoles. Debajo de esos 12 apóstoles existen otros 70 profetas. Debajo de esos 70 profetas existen los diferentes departamentos que también son administradores o apóstoles. Debajo de esos, no, en serio, no estoy bromeando. Sigue la cuenta regresiva. Lo que pasa es que no lo traigo, digo que no se me actualizó todo. Existen lo que le llaman los obispos. Ellos se manejan a través de un obispado. Les llaman pastores también a los líderes principales de las iglesias locales, pero en realidad también les llaman obispos. Entonces, ellos también básicamente tienen una estructura que las personas que entran a sus templos piensan de alguna manera que es una iglesia cristiana. Porque todo apunta a que es una iglesia cristiana. Sin embargo, se llega a la conclusión que no es así. Betty, ¿alguien levantó la mano acá? Claro está que de alguna manera asumo yo que Israel ya rechazó este pensamiento en relación a la tribu de los nefitas. Lo más probable es que ya la rechazó. Y todo el movimiento, que tampoco lo traigo ahí, hermanos, en relación a los símbolos, ellos lo toman de los tiempos de Salomón. Había un hombre en los tiempos de Salomón que se llamaba Hiram. Son nombres que no aparecen en la Biblia, en la vida, hermanos, no son populares, gracias. No son populares, hermanos. Y como no son populares, pues uno los pasa de largo. Este hombre básicamente es de donde proceden todos los símbolos que ellos trabajan. Entonces sí, hermanos, es un movimiento muy impresionante, muy interesante. Los misioneros que ellos tienen es algo, la verdad, digno de poder entender y de admirar hasta cierta manera, porque generalmente uno de los requisitos para poder ser misionero, se lo lanzo así porque hace tiempo conversé con una mormona y muy orgullosa me dijo, mi hijo es misionero. De ahí aproveché yo para poder preguntar en relación a este movimiento y me dijo así, le costó mucho trabajo y se fueron muchos años. Y le digo, ¿es casado? Me dice, no. Y me dijo así abiertamente, dice, de hecho, para poder ser misionero tú tienes que ser virgen. Si tú ya cometiste acto sexual como hombre o como mujer, tú no puedes fungir como misionero. Dice, eres completamente virgen. Dice. Y más datos, hermanos, que es impresionante que muchos de ellos es digno de imitar. Algo que me llama la atención de ellos es que ellos, a papás, ahí va, a los papás liberales, ellos no les permiten tener noviazgos a sus hijos hasta después de los 16 años. Y si se les ocurre tener un noviazgo, tiene que ser
del mismo movimiento mormón. No pueden permitirles tener de otro fuera de ellos. El hacerlo automáticamente es rebeldía a los padres y rebeldía al obispo, rebeldía al nombre de Dios, rebeldía a la revelación de Dios. Se encuentra información muy importante en relación a ellos, hermanos. ¿Mande? No, no los apedrean. Dice abiertamente en el sitio ellos que los expulsan. Les dan para afuera. Lo que pasa es que ellos desde 1900, no recuerdo el año, no quiero cometer el error, algo, categóricamente ellos detuvieron la poligamia. Dijeron, ellos dicen que su principal líder la practicó, pero los líderes que le fueron secuentes, ellos dicen que Dios le dijo que ya detuviera la poligamia. Pues yo creo que se tardaron mucho, ¿verdad? Pero dicen que Dios les dijo que se detuviera la poligamia y ya no se practica, pero en los otros movimientos de ellos sí se sigue practicando. Esto sí. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en relación a ello. La semana que entra vamos a entrar en la parte doctrinal, hermanos. La parte doctrinal en donde vamos a encontrar cómo es que el pensamiento de ellos aparentemente puede ser similar al cristianismo, pero en realidad sí está impregnado de simbolismos, ocultismos, de masonería y etcétera, etcétera. Pues que Dios sea con nosotros, hermanos, porque ellos abiertamente ya se hacen llamar cristianos. Esto no es novedad, tienen muchos años así. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Víctor, despídanos en esta mañana, por favor.